ofreciendo contenido para la vida cotidiana. Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué tal amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a esta nueva emisión a través de www.smradio.com y también a través de Facebook Live. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar del, al fallecido Fabio Serpa, este investigador, conocedor de los temas de misterios allá en Argentina. También vamos a hablar de lo que es la visión remota y todos los antecedentes que tuvo desde la década de los 50 con la creación del proyecto MK Ultra. Y pues bueno, antes de iniciar quiero dar la bienvenida a mi buen amigo Rafael Álvarez, que pues este fin de semana estuvimos en San Miguel de Allende y realmente rodeado de muy buenos amigos y sobre todo de personas conocedoras del tema de misterios, y que bueno, estuvimos prácticamente en una charla generacional, ¿no, Rafael? Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo, y amigos y amigas que nos hacen favor de ver, escuchar a través de la señal en vivo o posteriormente en la comodidad de sus casas, oficinas o donde se encuentren, ya sea por Facebook Live o YouTube. Pues sí, en efecto, estuvimos con muy queridos amigos. Para empezar, don Jorge Reicher Brauer, que bueno, pues don Jorge es precursor del estudio del fenómeno OVNI aquí en México. Él, para que se den una idea, fue pues uno de los iniciadores de CIFEAC, que hasta el momento sigue siendo la organización más antigua, con más, digamos que, antigüedad y en relación al estudio del fenómeno OVNI. Desde la década de los 60. Desde la década de los 60. Es la primera asociación civil dada de alta ante notario público. Así es. En México, ¿no? Correcto. Y bueno, pues don Jorge es iniciador y precursor de todas estas investigaciones, específicamente ya del fenómeno ufológico o de la ovnilogía, como también se dice. Contemporáneo de don Pedro Ferriz Santa Cruz, que en paz descanse. Don Jorge, pues ya de edad avanzada actualmente, una persona, la verdad, de esas personas que te da gusto conocer por el ejemplo de vida, por el ejemplo de no solo como persona humana, sino también como investigador, como profesional de la investigación de este tipo de fenómenos. También estuvimos con don Carlos Guzmán Rojas, don Carlos, que es como que continuador de esa tradición de investigación de don Pedro Ferriz Santa Cruz y de don Jorge Reicher. Por eso nos decía Arturo de lo generacional, porque pues digamos que estuvimos con don Jorge, con Carlos, estuvimos también Arturo y yo con otros amigos por ahí, y bueno, con Gaby, estuvimos compartiendo. Con Gaby, que también el próximo programa va a estar aquí con nosotros hablándonos de ángeles y de canalizaciones. Sí, bueno, que es una experiencia, bueno, que hay que tener la mente abierta como siempre para este tipo de testimonios. En efecto, Gaby es una persona que está, digamos que en contacto con ciertas entidades, que bueno, pues es interesante que ella nos platique su testimonio de primera mano como persona, que bueno, pues está, digamos que con este tipo de situación, que tiene algo que ver con el fenómeno OVNI y con fenómeno paranormal, digámoslo así. Pues ahora sí que ya lo veremos en posteriores programas. Y bueno, pues el comentario es a raíz de que en fecha próxima esperamos que ya don Jorge
con el apoyo de Carlos, termina en un nuevo libro, cosa que nos da muchísimo gusto. El segundo libro. ¿no? El primero fue Viaje a la capital del universo, Memorias de un ufólogo. Así es. Y donde podemos leer en este libro, que está disponible, y que don Jorge es el primero que pues escribe, de acuerdo a sus memorias, como pues fundador de CIFEA, algunas experiencias tanto personales como también a lo largo de la trayectoria de investigación en estos temas, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues próximamente, ya que se tenga el libro ya terminado, en los siguientes meses, bueno, pues seguramente estaremos comentando acerca de todo esto, hablando seguramente con Carlos, y bueno, pues si don Jorge nos lo permite, también así será. Y también, como decías al inicio de la transmisión, vamos a hablar de Fabio Serpa. Fabio, pues como investigador, pues es una persona que inició por allá de la década, pues si mi memoria no me falla, por ahí de la década de los 50s, entre 50s y 60s, que empezó a dar sus primeras conferencias sobre el tema del fenómeno OVNI. También, pues digamos que fue contemporáneo de don Pedro Ferriz Santa Cruz y de don Jorge Reichelbrauer. De los primeros pues investigadores interesados en el tema de los no identificados en el mundo, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues también vamos a hablar acerca de temas de visión remota, de aquellas experiencias que inició Ingo Swann también hace algunas décadas. Ya fallecido Ingo Swann, hasta si mi memoria no me falla. Y también de otros temas relacionados con el famoso proyecto Stargate, que es de lo poco que se conoce acerca de este tipo de temas que siguen siendo evidentemente altamente clasificados. Efectivamente, Rafael, los invito a que continúen con nosotros aquí en la transmisión de Factor Desconocido en www.smradio.com y en Facebook Live, si usted quiere pues observar lo que hacemos acá también, no solamente en radio, pues lo invito a que se conecte a través de la señal de Facebook, solo tecléele SM Radio y ahí le va a desplegar en primera instancia pues la estación de smradio.com y la transmisión en Facebook Live. Como tú lo comentas, mi querido Rafael, efectivamente yo tuve la oportunidad de conocer a el don Fabio Serpa en alguna ocasión que estuve allá en Argentina, más o menos estuve un año, y colaborando con algunas personas de la televisión de allá de este país. Y pues una persona muy amable, muy inteligente, muy profesional. Obviamente, pues sí, con el estigma, ¿no? De lo que son los argentinos, de que son como muy sencillitos, así como Rommel. Pero conocedor, muy conocedor del tema de los no identificados. Recuerdo también que estuvo ahora hace unos meses también con nuestras amigas Andrea y Silvia Pérez Simondini ahí en el Museo OVNI. Sí, efectivamente, ya se veía un poquito mal. Y pues bueno, entró a una revisión médica hace algunos días y pues lamentablemente falleció. Y bueno, pues deja una trayectoria, un acervo informativo que pues bueno, en comparación con nosotros, con los mexicanos, pues muchos grupos de investigación allá en la Argentina pues lo aprovechan para darle continuidad a su trabajo, para darle continuidad y difundir sus investigaciones. Recuerdo también mucho un reportaje que tuve la oportunidad de escuchar, que ojalá estuviera bien en próximos programas abordar, mi querido Rafael, amigos, el tema de Benjamín Solari Parravicini, pues aparente visionario, profeta, artista, porque era pintor y era conocido ahí en la Argentina, y de una familia prominente en referente a la política de allá de aquel país. Pues bueno, tuvo una serie de visiones y don Fabio Serpa tuvo la oportunidad de conocerlo al mismo tiempo que Pedro Romaniuk, que también era un gran investigador allá en Argentina, sí, y juntos, bueno, investigaron este caso junto con otros, pero más conocidos a nivel internacional, el caso de Benjamín Solari Parravicini y todas sus psicografías, que bueno, también estaría muy bien hablar de don Pedro Romaniuk, pero en este caso, bueno, pues lamentablemente se adelantó, un investigador, un profesional en el tema de los no identificados, y pues bueno, que paz descanse, Rafael.
Sí, y bueno, hablando un poco más acerca de Fabio Serpa, pues él, digamos que dentro de lo más destacado que hizo durante su vida como investigador del fenómeno OVNI, pues en el 66, en 1966, creó un programa radial que se llamó Más allá de la cuarta dimensión. Fundó una revista del mismo nombre, Cuarta Dimensión, donde a partir de esos momentos del 66 en adelante se reportaron más de 3,000 avistamientos y contactos con ovnis, con no identificados. Ya para la década del 2000 fue conductor de un programa televisivo que se llamó La Casa Infinito. Exacto. Que salía para toda América Latina en un muy famoso canal que desafortunadamente pues desapareció, que era el Canal Infinito. Canal ¿no? Infinito, sí, sí, sí. Y bueno, también por ahí del 2001 dirigió una revista, don Fabio Serpa, que se llamó El Quinto Hombre. También publicó una autobiografía por ahí del año 2009, en donde que se llamaba Fabio Serpa tiene razón. Y pues incluso Andrés Calamaro, el famoso cantante y productor de rock, se inspiró en Fabio Serpa para hacer una canción. Era una persona, sobre todo en Cono Sur, no tanto acá en el norte, sino en Cono Sur de nuestro continente, muy famosa, relacionada con el fenómeno OVNI. Y bueno, pues desafortunadamente el 7 de agosto de este año pues se reportó que falleció a la edad de 90 años. Entonces, pues en donde sea que se encuentre su conciencia, pues desde acá le mandamos un afectuoso abrazo, un saludo. De verdad, los aportes de Fabio Serpa a la investigación del fenómeno OVNI pues han sido muy importantes, Arturo y amigos. Sí, de hecho, ahora que mencionas esta barra programática, porque en realidad era una barra programática de Canal Infinito, por allá del, no sé, 2000, 2002, más o menos, 2001. Esta barra programática era precisamente de Canal Infinito, en donde, bueno, pues a él le tocaba esta parte de lo que son los objetos voladores no identificados, y como pues temas para la imagen de esta barra programática eran los elementos de la naturaleza: aire, tierra, agua, fuego, y en el aspecto del fuego estaban precisamente los objetos voladores no identificados. Ahí colaboraban varios pues investigadores de la Argentina, pero principalmente era o don Pedro Romaniuk o Fabio Serpa, cualquiera de ellos dos, pero tenía más presencia don Fabio. Como bien lo comentas, también estaba el programa de Casa Infinito, en donde pues bueno, ahí él también hablaba de este tipo de temas de misterio, de objetos voladores no identificados, y muy conocido en la Argentina y a nivel internacional. Él visitó pues muchos países de Latinoamérica y Europa dando conferencias. Yo personalmente, mi querido Rafael, ignoro si él en alguna ocasión visitó México en algún congreso. No, ¿verdad? Ni el que organizó don Le hubiéramos preguntado ahora que vimos a Carlos y a don Jorge, sí, porque yo tengo mis dudas. Sí, yo también, porque del que yo me acuerdo del 99 para acá, ajá, no visitó en ninguna ocasión México, Digo, públicamente, quizás sí vino, ¿no? Pues no sé, a lo mejor algún caso, alguna situación, pero no recuerdo que haya visitado México para dar alguna charla, ¿no? Pues mira, la verdad yo tampoco, ahora sí que pues nos comprometemos, o me comprometo a hablar sobre todo con Carlos, que pues para mí sigue siendo una enciclopedia viviente del fenómeno OVNI aquí en México, claro, y en el mundo. Ni qué decir don Jorge, ¿no? Ni qué decir don Jorge. Habrá que hablar con ellos y esperemos que para el siguiente programa ya podamos despejar esa duda. Lo que sí que ahora estoy intentando publicarles aquí en Facebook la liga al sitio web de don Fabio Serpa. En lo que logro publicar es Fabio Serpa, Serpa con Z, .com.ar. Es un sitio que, bueno, la gente que estuvo asistiéndolo, sobre todo en años recientes, pues ha publicado buena parte de sus obras, de una fundación que él dejó.
la librería con las publicaciones que él hizo a lo largo de su vida como investigador, también algunos videos que hay por ahí publicados de reportajes. Yo los invito a que puedan ingresar en esta página web, y me parece que uno de los mejores homenajes que podemos hacer a una personalidad así, pues es leyendo sus obras, viendo algunos videos que están por ahí publicados, conociendo un poco más acerca de mucho más acerca de sus investigaciones. Yo creo que ese es uno de los mejores homenajes que se le puede hacer a un investigador como Fabio Zerpa, conocer su obra y tomar su obra como punto de partida para divulgar este tipo de fenómenos y también hacer investigaciones acerca de estas temáticas, ¿no crees? Sí, de hecho, también usted puede ingresar a YouTube, seguramente de hecho sí están algunos programas de Casa Infinito y también de esta barra programática que les comenté, pero hubo una serie de programas también por allá del año 2002, 2003, cuando Canal Infinito tenía pues como mucha presencia a través del sistema de cable acá en México. De hecho, se hizo una versión mexicana de este programa, de estas temporadas, de un programa que se llamaba Get, Guía Extraterrestre, en donde, bueno, pues los investigadores de allá de la Argentina, pues nos llevaban a conocer los diferentes casos in situ, es decir, desde el lugar donde ellos pues habían conocido este caso, ¿no? Se hizo la versión mexicana de este programa y bueno, fueron varios colaboradores de acá de México, incluso el mismo don Carlos Guzmán participó en esta serie. En lo personal tuve la oportunidad también de participar, y bueno, ahí usted también puede encontrar este material de don Fabio Zerpa en internet, en YouTube, que se llama Get, Guía Extraterrestre, Rafael. Sí, y bueno, ya por fin les logré publicar el enlace. Por cierto, Elizabeth Ramírez nos está saludando desde Chile. Un saludo, Elizabeth. De verdad, muchos saludos, Elizabeth. Seguramente Elizabeth pues debe de tener algún tipo de anécdota o algún tipo de experiencia con don Fabio. Sé que pues él estuvo muy de cerca pues trabajando con muchos investigadores de por allá pues a lo largo de su vida. Entonces, pues sí, y mira que yo no sabía esto que nos comentaste hace rato, Arturo, de que tú habías tenido la oportunidad de andar por allá. Sí. Y bueno, pues excelente, ¿no? Ojalá que algún día nos cuentes de tus aventuras por allá en Argentina. De hecho, ¿no? en aquel entonces, en Canal Infinito, bueno, estuve la oportunidad de ver lo que es la producción de allá, de Claxon Producciones, allá en la Argentina. Y de conocer de primera instancia precisamente a todo lo que es pues la forma de producir de nuestros buenos amigos allá en aquel país. Y pues así de rápido, no te voy a decir que platiqué mucho con él, con don Fabio, pero sí tuve la oportunidad de ver cómo él grababa, cómo se traía los datos, no como yo, ¿no? Que se me olvidan algunas cosas. No, él traía la información, pero en la punta de los dedos, y su capacidad de improvisación extraordinaria, ¿no? Qué bueno, y me da mucho gusto que él haya tenido la oportunidad de ver realizado este museo OVNI ahí en la Argentina. Bueno, encabezados por nuestras buenas amigas Andrea y Silvia Pérez Simondini, porque hay varias fotos ahí en Facebook de Silvia y de Andrea, donde está don Fabio Zerpa visitando el Museo OVNI. Ahí también ellos, eso es lo que a mí me llama la atención de todos aquellos compañeros y amigos de la Argentina, donde pues desde acá yo lo observo, y sí, de buena fuente, hay una muy buena colaboración también entre ellos. Y claro que debe de haber cierto tipo de puntos de vista, y es sano también, pero me alegra mucho que don Fabio haya tenido la oportunidad de haber realizado este proyecto. Ojalá, que creo que eso lo debemos de tener muy en cuenta acá en México,
pues de seguir precisamente esos pasos, ¿no? Porque, por ejemplo, por aquí puede haber el Museo de Don Pedro Ferriz Santa Cruz o el Museo de Cifeac, en fin, tantas personas que son contemporáneos de don Fabio Zerpa, el mismo don Jorge Reicher, que pues ojalá tengamos la oportunidad de seguir los pasos de todos aquellos de nuestros amigos allá en Argentina, ¿no? Sí, claro. Y bueno, también algo importante es de que existe una fundación que se llama Fundación Fabio Zerpa, que bueno, digamos que se ha dado la tarea de dar continuidad a las investigaciones que desde hace décadas estuvo realizando como investigador, y pues es es un acervo muy importante. Yo de verdad los invito a que chequen esta página fabiozerpa.com.ar. Y bueno, pues sí, aquí ya nos queda tarea entonces para la siguiente semana. Sí, ya me dejaste la duda de ver si anduvo México, por acá, ¿no? Sí, yo no tengo el dato, ¿eh? Sí, y también pues tenemos que hablar de Pedro Romaniuk, que ya me retrocediste como unos 30, no, como 25, 30 años en el tiempo, porque pues fueron de los primeros libros que yo leí del fenómeno OVNI, ahora que lo recuerdo. Sí, no. Sí, tendremos que hablar también de eso. De don Pedro, sus investigaciones, caray, ahorita que van saliendo tantos temas y nombres y cosas, no solamente de aquí en México, sino también de allá de aquel país, pues sí valdría la pena retomarlo. Y qué bueno, digo, ahora que lo estamos mencionando y pues reconociendo el trabajo de don Fabio Zerpa, pues bueno, continuar también mencionando su trabajo. Quiero enviar un saludo, Rafael, antes de irnos a corte, a Mari Jiménez, que también nos está viendo, a nuestro buen amigo Rubén Uriarte, que nos mandó un mensaje, bueno, en lo particular me mandó un mensaje vía Facebook, pero te lo transmito, Rafael, y a todos nuestros amigos en Radio Escuchas y televidentes. Está muy agradecido porque el haberlo invitado nosotros aquí a pues agradecidos nosotros. Pues agradecidos nosotros, ¿no? Y de hecho se le va a abrir un espacio también a nuestro buen amigo Rubén Uriarte para que él dé a conocer lo que él considere conveniente en todo lo referente a los objetos voladores no identificados de allá en la Unión Americana y de sus investigaciones y por supuesto de la MUFON. Él, como ya lo hemos comentado en programas anteriores, él es director adjunto de MUFON California. Y bueno, él es ampliamente conocido allá en la Unión Americana y pues nos va a estar dando información aquí a Factor Desconocido en la nueva etapa de Factor Desconocido, porque bueno, vienen varios cambios, como ya lo habíamos platicado, vienen varias sorpresas para nuestros televidentes y bueno, Rubén va a estar con nosotros más seguido. También a nuestra buena amiga Elizabeth Ramírez, como ya lo habíamos mencionado, un saludo a nuestra buena amiga Elizabeth, un saludo hasta Radio Rancagua, allá en Chile, y también pues el espacio está a su disposición de nuestra buena amiga Elizabeth. Y sabes que ahora que comentabas de Rubén Uriarte, ahora que estuvimos con don Carlos Guzmán, si la memoria no me falla, pues han hecho investigación juntos. No sé hasta qué grado, porque ya ves que don Carlos nos comentaba de que ha estado en Estados Unidos, pues hablando con Rubén, revisando así algunos lugares, etcétera. Eso también es interesante porque, bueno, pues también hay un libro por ahí de don Carlos, que hasta donde yo tengo entendido, Rubén colaboró como para que este libro pudiera difundirse en los Estados Unidos, ¿no? Sí. El libro que es OVNIs en la aviación mexicana, sí, si mal no recuerdo, OVNIs, en inglés. En inglés se llama UFOs over Mexico. Así es. Así se llama. Entonces, que es el único que de esa temática que se ha publicado de autores mexicanos en idioma inglés, allá en Estados Unidos. Entonces, un saludo a él, a Rubén y por supuesto a Noé Torres. También a Elvia Maya, un saludo también a ella que nos está viendo a través de Facebook Live. Vamos a un corte, Rafael, y continuamos aquí en Factor Desconocido. Regresando, vamos a platicar precisamente todos los detalles acerca de esta enigmática vertiente del proyecto MK Ultra, porque el MK Ultra abarca muchas cosas, pero esto que vamos a tocar en un momento se refiere a lo que es la visión remota, ¿no? Realmente tuvo unas implicaciones militares muy, muy interesantes. Vamos a un corte y continuamos aquí en Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido
de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Queremos que llegues a tiempo. Por eso estamos repavimentando y dando mantenimiento a decenas de calles. Sincronizamos los semáforos y agilizamos la vialidad. Brindamos transporte escolar a miles de niños y jóvenes. Todo esto para que vayas y vengas más rápido y más cómodo. Porque Querétaro lo hacemos todos. Municipio de Querétaro. Ven a conocer Cibatá y descubre por qué somos la primera comunidad planeada. Pregunta por nuestra privada turquesa con lotes residenciales desde 174 metros cuadrados. Vive en el mejor lugar. Vive en Cibatá. Cibatá.com. Público. Lucharán a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio y Manny. Y en esta otra, el invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Manny y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente. Romero y estaré contigo en SM Fit para darte consejos de una vida saludable, en donde encontrarás rutinas, consejos y tips de nutrición, outfit para cada estilo de cuerpo, además de invitados especiales. Todos los miércoles a las 12 del día, por SM Radio. Contenido inteligente. ¿Qué sucede cuando 3 periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. Te esperamos. El silencio dice más que 1000 palabras. Por eso estamos decididas a no callar, a decirlo con ganas, a gritarlo con fuerza y a utilizar todos los medios que sean necesarios para ser escuchadas. Por mis ovarios. Periodismo femenino en una revista informativa de opinión y denuncia, en donde tú podrás alzar la voz. Con Rebeca Monroy y grandes mujeres como tú. Miércoles 11 de la mañana por SM Radio. Contenido inteligente. Crónicas de la verdad. Crónicas de la verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @smradiomx. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Regresamos.
Continuamos aquí en Factor Desconocido y como ya les habíamos comentado o platicado, vamos ahora a hablar precisamente de este tema tan interesante que es la visión remota, que bueno, pues vamos ahora, este es el inicio de una serie de charlas o de invitados que vamos a tener, precisamente que nos van a hablar sobre pues las capacidades precisamente del ser humano para poder realizar pues varias acciones muy pues a lo mejor fuera de lo común, como ya les comentábamos en un par de programas. Vamos a tener de invitada a Gaby, que bueno, pues ella da lecturas de registros akáshicos, me parece, de bueno, canalizaciones y bueno, todo ese tipo de capacidades energéticas que en su momento a algunos les puede sonar un poquito extraño, las capacidades que tiene el ser humano precisamente para canalizar pues entidades energéticas, para proyectar precisamente su energía en objetos o para poder tener este tipo de desdoblamientos astrales o este tipo de visión remota como en este caso vamos a abordar. Y bueno, mi querido Rafael, amigos, quiero comentarles, y quiero sacar mi computadora, como buen reportero, mi laptop, como ven no traje mi lap, pero traigo precisamente aquí mis anotaciones que siempre hago, no solamente para aquí, para Factores Desconocidos, para todas las cosas que yo realizo durante el día. Y precisamente, ¿no? Como ya habíamos platicado en anteriores emisiones de Factor Desconocido, por allá de la década de los 50, para ser preciso en 1953, pues el gobierno de Estados Unidos a través de la CIA implementa un programa denominado MK Ultra, ¿no? Que muchos años después se dio a conocer o se desclasificó o se filtraron documentos precisamente hablando de este proyecto. ¿En qué consistía este proyecto? Consistía precisamente en el estudio de pues las capacidades humanas a través de la telepatía, de la visión remota, incluso de inducir algún tipo de paros cardíacos o de situaciones físicas en alguna persona, el lavado de cerebro, en fin, el MK Ultra digamos englobaba muchas vertientes en aquel entonces, ¿no? Y para el año de 1960, en febrero, Rusia con la KGB precisamente intensifican su versión rusa de este proyecto, intensifican y le meten mucho recurso para el estudio de las capacidades telepáticas del ser humano, ¿no? Se interesan mucho y en aquel entonces pues estaba precisamente la Guerra Fría y había precisamente lo que se le llamó la competencia psíquica entre estos dos gobiernos, entre la KGB y la CIA, ¿no? Entonces realmente cuando yo empecé a leer este tipo de información sí me pareció un poquito exagerado. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que efectivamente hay documentos que constatan que el gobierno estadounidense reclutó a personas con capacidades psíquicas, no solamente para mover objetos, sino para identificar búnkers, para identificar fábricas, para infiltrarse de manera remota en bases militares rusas y en su versión rusa, el gobierno ruso a través de la KGB hace exactamente lo mismo. Entonces había una carrera también en ese nivel por parte de los dos gobiernos. El gobierno estadounidense, pues a través también del Instituto de Investigación en Stanford, precisamente le dona a este instituto o le patrocina $50,000 de aquel entonces para que continúe este tipo de investigaciones. Instituto también ya llevaba una serie de investigaciones al respecto, pero con este acercamiento del gobierno estadounidense, pues bueno, se intensifica más y se ramifica en los intereses de la CIA y obviamente de los proyectos militares de aquel entonces, ¿no? El que encabezaba este instituto o este tipo de investigaciones era el doctor Harold Patov, quien, bueno, pues él recluta y ahora nos vas a hablar acerca de este personaje o de esta persona que tenía esas capacidades telepáticas, precisamente de Ingo Swann,
que bueno, pues tú nos vas a platicar al respecto, mi querido Rafael, Sí. pero al mismo tiempo yo no sabía que no nada más Ingo Swann había sido reclutado, también había un joven en aquel entonces que pues tuvo la oportunidad de participar en este proyecto de la CIA y del Instituto Stanford, que es Pat Price, quien, bueno, definitivamente marcó un precedente en pues la visión remota. Juntos lograron identificar bases militares, pudieron observar a través de fotografías satelitales y su capacidad de visión remota muchos proyectos del gobierno ruso, y que a su vez se tradujeron en descubrir o aportar datos incluso de submarinos nucleares que estaban desarrollando el gobierno ruso, ¿no? En el año de 1974, Price y Swann vieron a través de la visión remota la creación de estas ¿cómo se llama? De este proyecto Tifón, de este proyecto Tifón, que englobaba precisamente este tipo de submarinos nucleares, ¿no, Rafael? Sí, bueno, aquí pues has hablado de varios temas importantes. Para empezar, pues sí, digamos que el famoso proyecto Stargate, que es con el que se conoce o se empezó a conocer acerca de estos temas, es el nombre que utilizó el ejército de los Estados Unidos para un programa que inició desde 1978 en los Estados Unidos. Más concretamente se dice en Fort Meade, en Maryland, y que estaba en parte, digamos que administrado o supervisado por una entidad que le llamaban SRI International, que a su vez, lo que significa es Stanford Research Institute, o Instituto de Investigaciones de Stanford, que bueno, no tiene que ver con la Universidad de Stanford, más bien así lo llamaron sus creadores, que eran los investigadores Russell Targ y Harold Puthoff, que ellos son los que ya mencionabas, que se acreditan como los que acuñaron por primera vez el término de visión remota. Aunque ya Targ, el investigador Russell Targ, dijo que en realidad quien lo había acuñado el término era Ingo Swann. Ingo Swann era, digamos que un clarividente, una persona, digamos que superdotada con lo que le podríamos llamar facultades paranormales. Y bueno, antes de hablar de Ingo Swann, lo que quiero precisar es que de este proyecto Stargate, digamos que sí, participaron varias personas. Por ejemplo, a quien ya mencionaste, Pat Price, que en su momento llegó a estar considerado como pues uno de los clarividentes o uno de las personas con facultades paranormales más importantes de los Estados Unidos. Sí, reclutadas. Reclutadas por el gobierno de los Estados Unidos en alguna de sus ramas militares. Él estuvo trabajando sobre todo en la Guerra Fría como un oficial de contrainteligencia, por decirlo así, de los Estados Unidos, que empezó a aplicar los principios de la visión remota. Ahora, nos podrán decir, ¿qué es esto de la famosa visión remota? Bueno, es el utilizar facultades, digámoslo así, paranormales, para que de manera controlada, yo por ejemplo vengo contigo, Arturo, y te digo, mira, estas son las coordenadas geográficas aquí en la Tierra o en cualquier otro lado, porque también existen reportes de que se experimentó con este tipo de técnica para ver por lo que puede haber fuera de la Tierra, no nada más aquí en el planeta. Yo te doy las coordenadas geográficas, ya sea aproximadas o exactas, y entonces tú, mediante un proceso de concentración, etcétera, pues empiezas tú a desarrollar, a narrar lo que tú estás viendo en esas coordenadas geográficas, en donde sea, ya sea en superficie, abajo de la superficie, incluso en el mar, etcétera. Entonces Pat Price se hizo famoso posteriormente, años después de que se fueron desclasificando algunos
reportes y algunas y que gracias a varios investigadores se dio a conocer este tipo de situación junto con Ingo Swann, porque eran personas que estaban sobredotadas de este tipo de facultad paranormal, que algunos le llaman pseudociencia, pero es cuando también yo digo, bueno, ¿a qué le llamas pseudociencia y a qué le llamas ciencia, no? Entonces, lo que a lo mejor es la pseudociencia de hoy va a ser la ciencia del mañana, ¿no? Entonces, ya a través de este tipo de narraciones, la persona o el facultado con este tipo de habilidades paranormales empieza a narrar lo que ve. Claro. Entonces, ¿qué era lo que narraban? A grandes rasgos, bueno, pues narraban, por ejemplo, cómo estaban en aquel entonces era Guerra Fría, Rusia, Estados Unidos, o la Unión Soviética, Estados Unidos. Entonces narraban lo que veían de instalaciones militares ultrasecretas, ¿no? Y decían, bueno, mira, pues aquí en tal montaña o en tal caverna, en tal cueva está esto y esto, ¿no? Sí. Y entonces había labores de contrainteligencia, porque era o es también una guerra a ese nivel, ¿no? Entonces, lo que existe de algunos reportes de lo poco que ha logrado salir a la luz de las investigaciones es que incluso hay escuadrones de inteligencia y contrainteligencia de las grandes potencias, sobre todo centralizadas ahora en China, Estados Unidos y Rusia, que así como hay visión remota para intentar inmiscuirse o husmear lo que hay también escuadrones de personas con estas facultades que engañan o que intentan contrarrestar lo que los otros del bando contrario están intentando ver. Entonces, esto al final de cuentas nos habla pues de una realidad aparte, ahora sí que como se decía antes, que pareciera de ciencia ficción, pero hay muchos indicios de que muy probablemente no lo es. ¿Qué tanto es fábula? ¿Qué tanto es mentira? ¿Qué tanto es verdad? No lo sabemos, porque son muchos documentos que se han desclasificado y que se siguen desclasificando, pero pues que vienen todos tachoneados, ¿no? Entonces a mí como divulgador o como investigador, pues sí me sirve de que se desclasifiquen este tipo de temas, ¿no? Pero pues a veces no me sirve tanto, porque de documentos que de hecho existen, pues a lo mejor de 10 párrafos están tachoneados 9 y solo uno no. Entonces, pues eso como que dices, sí, bueno... no, te deja una laguna ahí en datos que pues, dices, pues, da igual, ¿no? Exactamente, pero que existen testimonios, por ejemplo, hablando ya de Ingo Swann, que falleció en el 2013, pues digamos que él fue un precursor de estos temas de visión remota, curiosamente junto con Uri Geller. Muy controvertido Uri Geller. Sí. Más mediático, mucho más mediático Uri Geller. Exactamente, pero por ejemplo de Ingo Swann existen los testimonios de que de repente pues Ingo le decían, bueno, mira, ahí te van las coordenadas, y entonces él se relajaba y entonces empezaba él a narrar lo que veía. También, por ejemplo, esta otra persona que mencioné, Pat Price, también existen sus testimonios, y se hizo famoso porque luego de otras investigaciones y de otros facultados que tenían este tipo de habilidad paranormal, contrastaban y corroboraran lo que Pat Price decía. Sí, claro. Entonces, o también luego, por ejemplo, los militares, de lo poco que se ha sabido, es que las ubicaciones exactas que daba Pat Price o Ingo Swann, en donde existía alguna base subterránea o algún lugar en donde había fenómenos no identificados, de objetos no identificados o de fenómenos muy extraños, sí correspondía. Sí, claro. En África, en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, etcétera, en ¿no? 1974 Price descubre en Semipalatinsk, allá en Rusia, precisamente esta serie de submarinos nucleares que estaban muy avanzados para la época. Ellos ponen la alerta de Estados Unidos precisamente con el potencial militar que tenía en aquel entonces Rusia, ¿no? También se vieron inmersos estos dos videntes
en la década de los 70, no sé si ustedes recuerdan, y esa información está ahí en internet, que hubo un secuestro en Libia del personal de la embajada estadounidense, y de hecho fue muy mediático esa situación. Entonces los libios empezaron a mover a los ciudadanos estadounidenses a diferentes partes para que el gobierno estadounidense no los localizara, ¿no? Era una situación política en aquel entonces referente a pues, cierto tipo de situaciones que había económicas entre Libia y Estados Unidos. Sin embargo, Ingo Swann y Price, les dijeron a los de la CIA dónde estaban específicamente los secuestrados estadounidenses ahí en Libia, ¿no? Así es. Sí, mira, de que hay un montón de testimonios y de investigaciones que poco a poco se han podido dar a conocer de manera pública acerca de todo esto, claro que lo hay. Ya luego podríamos hablar si así, pues ahora sí que nuestra audiencia nos lo comenta, pues ya de otros temas, por ejemplo de Cory Wood y del programa espacial secreto y todo esto, que para mí todo esto de Cory Wood y demás, como que viene a ser como que la evolución o digamos que el testimonio un poco más reciente de lo que en la década de los 60s y 70s se conoció como proyecto Stargate, ¿no? O como por ejemplo lo que tú comentabas de MK Ultra, que ese fue diferente porque MK Ultra era más bien como para cuestión de armas, como para cuestión de armas psíquicas, programación mental, ese tipo de situaciones que también son temas muy interesantes. Aquí Stargate como que por lo que se puede conocer es más bien relacionado con este tema de visión remota y esto que venimos comentando. Ahora, los dos, Ingo Swann y Brad Price, ajá. Ya, pues obviamente fallecieron, ¿no? Y fue un golpe bastante duro para el ritmo que llevaba esta investigación. Sin embargo, el gobierno estadounidense, digamos, como que abrió convocatoria para ver dentro de la milicia, dentro del ejército, quién tenía capacidades psíquicas que ellos pudieran de alguna manera desarrollar y poder utilizarlos. Y es ahí donde aparece John McMonigal. Usted puede teclearlo ahí en internet y buscarlo. Y en la actualidad es pues el militar que a partir de la década de los 70, bueno, para ser específico, en 1977, él fue reclutado por el gobierno estadounidense y en la actualidad él es asesor corporativo, ya externo, igual del gobierno de las Fuerzas Armadas, para precisamente proyectos de localización de, por ejemplo, ahora que hubo allá en Europa varios atentados de ISIS, él fue de alguna manera llamado para poder localizar varios grupos terroristas, ¿no? Una anécdota muy importante fue en la Guerra del Golfo, en donde él tuvo la oportunidad también de participar para detectar blancos importantes para la Fuerza Aérea estadounidense. En 1979, él, John McMonigal, tuvo la oportunidad también de colaborar con el gobierno estadounidense para localizar a un general de la OTAN que fue secuestrado allá en Europa, y pues bueno, él le dio las características a los SEALs o al gobierno estadounidense para poder rescatarlo, ¿no? Sí, también hablando ya no tanto de los Estados Unidos, sino también de la Unión Soviética, ahora Rusia, pues también está el caso muy famoso de Nina Kulagina, que pues fue una persona que tenía poderes psíquicos tremendos, no nada más de visión remota, sino de psicoquinesis y demás. Y digamos que Kulagina, por decirlo hasta cierta forma, fue el equivalente a lo que Ingo Swann y Pat Price fueron para los Estados Unidos. Bueno, pues Nina Kulagina fue para la Unión Soviética. También de eso podríamos hablar, porque evidentemente también ella fue sujeta de muchos estudios
y bueno, hasta el momento que yo sepa no ha habido un solo estudio que desdiga las facultades paranormales de Nina Kulagina. Pues los invitamos a que chequen estos datos que les hemos dado aquí en Factor Desconocido, porque realmente son temas muy interesantes y que en la actualidad continúan este tipo de investigaciones, aunque digan que no, pero de todos modos ellos continúan realizando investigación al respecto, porque pues fue un proyecto o sigue siendo un proyecto que les ha dado resultados, no solamente a Rusia, sino al gobierno estadounidense. Ya, brevemente, 1 minuto, 30 segundos, Rafael, ya un último comentario para despedirnos. Sí, rapidísimo. Bueno, pues nuevamente, como les hemos dicho en anteriores programas, no se crean absolutamente nada de lo que venimos a decir aquí, ni mucho menos. Al contrario, en ese sano no creer que no es negacionismo, sino una sanamente científica, inquisitiva, de investigación, los invitamos a que investiguen más acerca de todo esto que venimos a comentar con la mente abierta. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, paciencia y atención, y pues nos veremos en el siguiente programa de Factor Desconocido. Muchas gracias, Rafael. Luego les platicamos de qué se trata un logo que sale acá atrás, que es de un buen amigo youtuber allá español, que bueno, próximamente los vamos a platicar. Sí, ya comentamos el tema de verdad oculta. De verdad oculta, lo que le sucedió, pero profundizar un poquito más, por eso lo hemos estado reproduciendo acá, como apoyo a nuestro buen amigo Nicolás, que pues sí está... Nacho. A Nacho, perdón, sí está un poquito extraño cómo lo están pues censurando ahí en la plataforma de YouTube. Sí, yo soy correcto. Arturo León, nos vemos la próxima emisión de Factor Desconocido, quédese con la programación de www.smradio.com y nos vemos el próximo martes. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo.